Un detalle, capital humano. En vista de que hay mucha gente nueva, en general, creo que probablemente es de los comentarios que más he escuchado. Y como suelen hacer hombres de paja de mi postura política y económica, quería aclarar un par de duditas para que dejen detrás su pensamiento mágico sobre mi persona y lo que me gusta y lo que pienso y lo que hago. Américo dice que se siente un hermoso recurso hoy. Eres un hermoso capital humano, Américo, y sabes que te quiero bastante. Quiero platicar con ustedes sobre un par de cositas. Primero, me gustaría platicarles sobre por qué hablo tanto de la filosofía marxista, o sea, específicamente el materialismo histórico, o sea, qué es lo que me parece interesante, determinar un poco mi postura sobre el tema y luego hablarles sobre mi relación con el dinero, porque creo que mucha gente tiene esto muy mal entendido, ¿no? O sea, de cómo funciona. Entonces, primero que nada, ¿soy socialista? No, no soy socialista. Definitivamente no me considero socialista. Me parece que el estado de bienestar tiene sus límites de funcionamiento. ¿Soy comunista? No, no me considero completamente comunista. Me parece un hombre de paja hablar que uno sea comunista tal cual per se. Hay algunas ideas del comunismo a las cuales sí adhiero, definitivamente. El proceso revolucionario es lo que no me acaba de convencer del comunismo, aunque entiendo la teoría y la verdad es que también no tengo nada en contra de la gente que la defiende, me parece una postura válida, pero no me considero comunista. ¿Soy marxista? Tampoco. Habría que hacer una distinción entre el joven Marx y el viejo Marx, porque hay algunas posturas distintas en los diferentes momentos históricos de Marx, aunque sí, lo que sí me considero, y probablemente es donde adhiero más a la postura, es a la historia del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. ¿Okay? Entonces, esto sí es una postura que para mí sí es determinante y sí es importante. Y obviamente, por mi afinidad con el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, tiendo a tener posturas pues, más cercanas a la izquierda, y obviamente ahí es donde se desvía todo, ¿no? Se desvía todo porque, no tanto porque yo no sé para lo que quiero, yo sí tengo muy claro cuáles son mis posturas en diferentes asuntos. El problema es de que la gran mayoría de la gente no sabe lo que habla. O sea, la gran mayoría de la gente dice zurdo, como decir cualquier cosa a la derecha de Trump es zurdo. Entonces cualquier cosa a la izquierda de Trump es Venezuela. Entonces como nadie sabe lo que está hablando, pues es bien fácil hacer esos hombres de paja, ¿no? Entonces no va por ahí, no deberían de hacer esto. Y tampoco me parece adecuado que la gente se autodefina como soy libertario. De hecho, si dices soy libertario, probablemente seas un pendejo. O sea, es una caricatura de una persona. No creo que nadie sea de que, bueno, es que yo adhiero absolutamente al pie de la letra 100% a cada una de las posturas presentadas por cada uno de los libertarios. Y por eso me burlo tanto de ellos, porque, o sea, si alguien dice que es libertario, pues también está de acuerdo con Rothbard. Y la pedofilia y la venta de niños, ¿no? Entonces, por eso tengan cuidado con presentarse a sí mismos como hombres de paja, porque pues quedan en ridículo muy fácil. O sea, hay que tener un poquito más de calma antes de hablar sobre sus propias posturas políticas y posturas económicas. ¿Soy a favor del capitalismo? Definitivamente no. Creo que esto ha quedado sumamente claro. Yo creo que el libre mercado tiene serias limitantes. Tiene algunos valores y es verdad que sí ha traído muchísimo progreso, pero al mismo tiempo también ha traído muchísima destrucción y sufrimiento, y obviamente me parece que lo malo sobresale lo bueno, ¿no? O sea, cuando haces un análisis un poco más juicioso de lo que se ha logrado a través del desarrollo de la humanidad. El siguiente punto del que quería hablar era justo eso, el desarrollo de la humanidad. Ok, a ver. No existe tal cosa como un cambio repentino, ¿no? O sea, no existe tal cosa como, y justo ayer me preguntaron las respuestas de que Diego, es que propone algo, haz cosas, ¿sabes? De que hagamos algo al respecto, aceleremos. Digo, lean a los aceleracionistas, o sea, lean el Antiedipo, Cuerpos sin órganos de Luz, lean a Derrida, a los desconstruccionistas. O sea, hay mucho de este pensamiento y también me parecen ideas que son válidas, simplemente yo no adhiero, no estoy de acuerdo, no me parecen las ideas adecuadas, ¿no? Yo sí creo que la historia es vamos a suponer, es una línea vamos a suponer, de progreso, de resistencia, de fuerza y de cambio, ¿no? O sea, se logra el cambio a través de la historia. Es verdad que no siempre el progreso es positivo, a veces hay retrocesos, o sea, vean el crecimiento del fascismo, de la extrema derecha en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y les aseguro que la gente que vivía en Alemania a finales de los años 30 no pensaba que eso iba a pasar con el partido nacional, ¿qué?
no me acuerdo cuál es el nombre, Nacional Socialista, creo, de Hitler, que obviamente, pues digo, tiene toda esta historia por detrás de cómo se asociaron con las cámaras de comercio y realmente lo que querían hacer era acabar con los sindicatos. Lo primero que hicieron fue sacar a los comunistas del país y después tuvieron que venir el Ejército Rojo a tumbarlos. Entonces, bueno, o sea, estoy seguro que esa gente que vivía justo antes de la Segunda Guerra Mundial no pensaba que la historia iba a progresar hacia la destrucción, hacia el caos, hacia la entropía y hacia el masacre, genocidio y vergüenza, ¿no? Pero pues así pasa a veces con la historia. Los pasos no necesariamente son siempre hacia adelante. Dicho eso, y justo la importancia del análisis marxista, es que Marx decía, el capitalismo es una etapa necesaria del progreso de la humanidad, pero es una etapa transitoria de la historia de la humanidad. Entonces, ¿deberíamos de tener prisa nosotros por quitar tal cosa como el modelo capitalista? No deberíamos tampoco tener prisa de decir, es que hay que tomarlo a manos armadas, hay que hacer revolución para que se dé. O sea, son pasos, las cosas tienen que suceder a su manera, a su cambio. Y cuando las condiciones sean adecuadas, el cambio es inevitable. Y a ver, o sea, y en esto también la gente que defiende el capitalismo como la cúspide de la generación y de la capacidad creativa humana, pues por lo menos son unos idiotas, porque pues hay que leer historia. Todos los ismos han quedado en la historia, ¿no? Y eso mismo es la misma crítica que le hago a la gente que dice, es que tipo, no puedes criticar el capitalismo porque tienes un iPhone. Y es como que, a ver, si eres un esclavo, no puedes criticar a tus amos. O sea, si naciste, te tocó nacer en Egipto durante la época de la construcción de las pirámides, ¿no? Pero de la comida que comías te la daba tu maestro mientras tú eras un esclavo y cargabas piedras para construir la pirámide. Pero no te puedes quejar porque tu esclavo te está dando de comer. O después, en la época feudal, los reyes pues, son los que administraban la moneda y daban dinero para que los pueblerinos comieran y les prestaban sus tierras para que la trabajaban. Y no te podías quejar de los reyes. Entonces lo mismo, es como que pues, estamos en un sistema de opresión y no nos podemos quejar del sistema de opresión. O sea, a ese nivel de esclavitud han llegado que ya ni siquiera pueden quejarse de aquello que los oprime. Es bastante deprimente. Y por eso también les digo lo de llegar con vergüenza al futuro. Esto va a pasar. O sea, esto va a pasar, esto es una etapa transitoria. Y por otro lado, digo, la verdad es que muchas de estas críticas son tan tontas que ni siquiera les doy tanta atención. O sea, muchos de estos de que, por ejemplo, eres en contra del capitalismo y tienes un iPhone o usas Twitter. Ok, a ver. El celular, muchas partes de los celulares, porque tampoco quiero radicalizar y ponerlo completamente al otro lado, muchas partes del celular fueron desarrolladas con dinero del Estado. Cuando el dinero del Estado, estás hablando de una economía planeada. Cuando estás hablando de economía planeada, estás hablando en contra de lo que prega el capitalismo, que son los libres mercados y la no intervención. Entonces, es muy difícil hacer esas aseveraciones. La gente suena muy estúpida cuando lo dice. O sea, si tú eres una de esas personas que dices de que, no puedes hablar del capitalismo porque tienes un celular, suenas muy ignorante, suenas muy tonto. O sea, es el tipo de radicalización que se hace para hacer hombre de pajas y hacer caricaturas sobre los pensamientos de la persona. No es tan simple. O sea, no es tan simple. Es difícil determinar exactamente qué fue lo que causó. Es como si dijeras de que, bueno, pues no sé, cuando hablan, por ejemplo, las muertes del socialismo contra las muertes del capitalismo, ¿okay? Está este libro famoso, el libro negro de la izquierda, que aparte está tumbado por todos lados, desmentido por todos lados de que los números están exagerados. Supuestamente en toda la historia los fracasos del comunismo y socialismo, porque a ver, también es importante resaltar que la historia del socialismo y el comunismo está llena de fracasos y hay muchos aún vigentes fracasos del pensamiento socialista y comunista. Pero esos 100 millones está totalmente exagerado. De hecho, está reconocido en un reporte hecho por la CIA de que estos números de 100 millones de muertos bajo los regímenes socialistas y comunistas incluía a la gente que se moría de gripa, que se pegaba, que se morían en accidentes de automóvil, o sea, que se morían en accidentes de trabajo. O sea, todas las muertes bajo un régimen cuentan como muertes por culpa de ese régimen. ¿Ven lo absurdo que es? Y ahora piénsenlo por el otro lado. En el capitalismo se dice que al año mueren 20 millones de personas solo por 3 causas fáciles, que son enfermedades de fácil tratamiento, hambruna y guerras, ¿no? O sea, que son cosas vinculadas directamente al colonialismo, imperialismo y capitalismo. Entonces, nada más en esas 3 son 20 millones al año. Entonces, en 5 años el capitalismo mata más que en toda la historia del socialismo. Y ahí, obviamente, cuando la gente empieza a defender sus ideologías tontas y empieza a decir, no, es que por un lado, no es cierto, pues la gente que se muere en África no tiene nada que ver con el capitalismo. A ver, sobra comida. Tiramos a la basura 40% de la comida que producimos. Claro que la gente que muere en África es culpa del capitalismo, porque no es rentable darles de comer. Es más rentable tirar la comida a la basura en lugar de mandarla a Venezuela, donde la gente realmente necesita comida, o mandarla a África, donde la gente realmente se está muriendo de hambre. Sí, es un problema del capitalismo, definitivamente. Yo creo que las dos posturas ciegas
tienen un problema muy grande. O sea, la gente que critica el comunismo sin entender lo que tiene de bueno y lo que tiene para ofrecer y lo que puede funcionar como dialéctica y sus valores rescatables y sus valores utópicos y filosóficos, y por otro lado también la gente que, o sea, si defiendes el capitalismo y no eres capaz de criticarlo, pues tampoco estás viendo la foto completa. O sea, no estás viendo realmente de qué se trata la dinámica del progreso de la historia y pues el valor real de la dialéctica, ¿no? Que es esta idea de conciliar las diferencias y los antagonismos entre los conceptos para llegar a los absolutos y llegar al progreso. ¿Okay? Entonces, eso es el primero, ¿no? O sea, no vuelvan a ser ese hombre paja de, Diego es socialista, Diego es comunista. Yo creo que probablemente el modelo que más me acerco, si quisiera verlo dentro del espectro político, es algún tipo de comunismo. No soy necesariamente totalmente autoritario, pero tampoco soy anarquista. O sea, yo sí creo que el funcionamiento del Estado todavía es importante. A lo mejor en un futuro, de una manera utópica, sí podría acercarme más a un anarcosindicalismo, pero ahorita no lo veo viable. La manera como funciona la psique, todavía dependemos de un gran otro. Y esa dependencia de un gran otro, psicológicamente, pone esa figura de autoridad en algún lugar. Y yo creo que probablemente hoy, donde estemos más cerca de lograr algún modelo más funcional, menos corrupto de un gran otro que funcione de alguna manera como un Estado, probablemente sería a través de algún modelo, no necesariamente autoritario, pero sí algún tipo de Estado. O sea, a mí me parece que la función del Estado todavía es importante y por eso yo todavía defiendo la democracia. Obviamente como un sistema sumamente imperfecto, pero que sigue siendo pues no sé, el demo, o sea, el poder de las mayorías, ¿no? El poder de las mayorías, que es lo que defiende la democracia. Todavía me parece una manera de buscar un consenso o un bienestar máximo más allá de la democracia neoliberal, que es un centavo un voto en lugar de una persona un voto. Vale. Entonces, dicho esto, ya más o menos les dije mi postura. O sea, filosóficamente yo me considero más materialista histórico, materialista dialéctico que cualquier otra cosa. El modelo político probablemente me acerco más a las ideas del comunismo. El libre mercado me parece sumamente peligroso porque es ineficiente. O sea, no por el hecho de que, y a ver, aquí es donde creo que mucha gente me malentiende. Yo sé que el capitalismo no se trata de un mercado perfecto, no es la idea. El capitalismo no tiene la intención de ser el mecanismo perfecto, pero la idea es que bajo un Estado libre, o sea, bajo el libre mercado del capitalismo, puede nacer el sistema perfecto. ¿Okay? Esa es la idea de la libertad. Y obviamente, digo, ese es el hombre de hierro. Ya cuando lo desmenuzas, cuando lo haces pedazos, cuando te metes a detalle, te das cuenta que realmente tal noción tampoco se da en la práctica. O sea, en la práctica tampoco se ejecuta per se y no existe tal cosa como la competencia. Sí existen los monopolios naturales, el ser humano condicionado bajo la métrica de la ganancia como un fin en sí mismo se tiende a comportar de una manera que se autosabotea y es muy ineficiente. Entonces esa es mi crítica principal a por qué el capitalismo no funciona como tal. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es aprender de él, ver cuáles son las etapas rescatables y cómo nos podemos mover hacia adelante en este pensamiento. ¿Okay? Lo que sí me parece sumamente rescatable del marxismo, más allá de las ideas de igualdad, división, distribución, ¿sabes? Distribución de la riqueza y todo lo que tú quieras, que son, me parecen valores sí interesantes, porque ahorita estamos viviendo en un momento muy desigual, pero no es el fin del marxismo. Esto es muy importante, porque esto sí hay que leer mucho para llegar a estas conclusiones. ¿Por qué me parecen las conclusiones importantes de lo que es rescatable del comunismo como lo planteó Marx? ¿Okay? La cosa más importante para mí del marxismo como lo planteó Marx es la enajenación del trabajo. ¿Okay? Esto para mí es lo más importante. ¿Okay? Porque justo, o sea, una de las preguntas que me parece que los sistemas filosóficos tratan de resolver, y obviamente los sistemas políticos en manera práctica tratan de resolver, es ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es el propósito del humano? ¿Se han preguntado cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del hombre liberal? Okay. La idea de libertad es que cada quien es libre de perseguir sus proyectos. Okay, perfecto. Lo interesante de hablar del marxismo es que el marxismo probablemente ofrece, en mi opinión, una idea mucho más real de la libertad, de lo que ofrece el liberalismo. ¿Okay? Y para mí la diferencia está de hecho, es una nota interesante que hace Marx, entre que bajo la idea liberal el hombre es libre de, y bajo el marxismo el hombre es libre para. ¿Okay? Y esto me parece una diferencia fundamental. Les voy a tratar de explicar, y sé que es una explicación un poquito compleja, pero vale la pena. ¿Okay? Empezamos esta noción de pienso y luego existo. ¿Okay? Cogito ergo sum. El pienso luego existo fue esta premisa de decir, pues como yo no estoy seguro de absolutamente ninguna de las premisas externas,
Lo único lo cual puedo estar seguro es del hecho de que yo estoy pensando en dudar de las otras premisas. Entonces parto de esta noción fundamental del humano de pienso, luego existo. ¿Okay? Esa premisa fue volteada muy inteligentemente por Lacan. Y aquí es donde viene un twist interesante. No es que piensas y luego existes, porque aún antes de pensar, ese pensamiento está estructurado de una manera. De hecho, pensar pues, usa símbolos, usa palabras, usa conceptos, usa nociones, usa objetos en el sentido de Triple O, de Object Oriented Ontology. Entonces, pues obviamente ese pensar antes de existir, pues no necesariamente. Entonces Lacan la volteó y dijo, no, ahí donde no pienso, soy. Piénsenlo bien. Entonces, cuando uno piensa, cuando uno articula sus ideas, cuando uno hace uso de la razón, cuando uno hace estos juegos mentales de articular conceptos y demás, ahí no eres. Ahí no eres individual, ahí eres colectivo, eres parte del lenguaje. Solo donde no piensas, eres. ¿Okay? Eres realmente en esos deseos instintivos, primitivos, y ese eres, que es antes de la razón, es lo que me parece que se acerca realmente a lo que podríamos llamar de la naturaleza humana, de la condición humana. ¿Okay? Entonces piensen así, nadie articula esta lógica, nadie hubiera podido llegar a estas articulaciones lógicas de cogito ergo sum de no haber sido por el lenguaje. ¿Y el lenguaje de quién es, senpai? ¿De quién es el lenguaje? El lenguaje no es tuyo, el lenguaje no es individual, el lenguaje es colectivo. Entonces, inclusive las articulaciones del individuo parten antes de un sentimiento de colectividad, del lenguaje, de la intersubjetividad, del lenguaje que se transmite entre las personas y se constituyen a través del espejo. ¿Okay? Entonces, les estoy planteando mi lógica de cómo llegué a pensar lo que llegué a pensar. Entonces, bueno, cogito ergo sum, no necesariamente es cierto. Ahí donde no pienso soy, como lo articuló Lacan, psicoanálisis. Bueno, entonces hay algo ahí de, pues el individuo realmente no es individuo a menos de que esté significado por el colectivo. Entonces la idea de individualidad nada significa a menos de que el colectivo le dé sentido a través del lenguaje. Y el lenguaje no es nuestro, el lenguaje solo funciona cuando lo usan los demás, no cuando lo usas tú. ¿Okay? Entonces, bueno. Entonces llegamos a esa noción de que lo individual es imposible. Lo interesante es cómo nos damos forma como individuos a través del vínculo con el colectivo. Y ahí llegué a la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel. Entonces la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel es que cuando tú te topas con una persona, te mides con él, te comparas, entras en este duelo a muerte tratando de plantear quién es más importante, quién es el amo y quién es el esclavo. El amo recibe lo que quería porque es reconocido. Okay, entonces el amo es nombrado por el otro. Entonces el esclavo baja la cabeza y dice, no, pues este güey está más cabrón que yo, déjame le bajo porque si no me va a matar. Entonces inmediatamente el amo dice, yo gané, yo soy reconocido, ya tengo un sentido, ya soy alguien, porque alguien más me reconoció, porque alguien más me dio un sentido a mi vida. Yo soy reconocido por mis esclavos. Y ahí obviamente pasa algo bien interesante con las dos posturas. Primero vamos a hablar del amo, que es el menos interesante. El amo, todo el mundo lo que quiere es ser reconocido. Todo el mundo lo que quiere es que le den un lugar en el mundo. El problema es que el lugar en el mundo tú no te lo puedes dar solo. Entonces lo buscas que alguien más te dé un lugar en el mundo, que alguien más te nombre, que alguien más te diga quién eres, que alguien más te admire, que alguien más te ame. Y acuérdense, en el psicoanálisis también se entiende mucho esto, que el deseo es deseo de ser deseado. Amar es más que nada querer ser amado. Como dice esta bellísima canción de reggaetón, yo quiero una chica que me quiera. A eso se refiere. El deseo es deseo de ser deseado. El reconocimiento siempre viene del otro. Entonces el amo está en un dilema muy complejo porque lo reconoció un esclavo. ¿Y quién quiere el reconocimiento de un esclavo? A menos de que yo sea reconocido por un igual, realmente ese reconocimiento no me significa lo suficiente y no me da el lugar en el mundo que yo quería. Ahora vamos a hablar del esclavo. El esclavo perdió. El esclavo quedó mutilado y no recibió ningún reconocimiento. Y aquí es donde Hegel decía algo bien bonito. Y esto para mí es lo que se perpetuó desde Hegel hasta Marx y es lo que es rescatable hoy. ¿Okay? Hegel decía que el esclavo, al perder y al no ser reconocido por el amo, se trata de encontrar con el mundo que lo rodea.
¿okay? Con el mundo que lo rodea, hablando de la naturaleza, hablando de yo tengo que hacerme responsable de mi propia forma de vida, de mi comida, de mi seguridad, de mi techo y de mi familia. Entonces, a través de mi trabajo, yo voy a transformar la naturaleza cruda en algo que me refleje, en algo que me dé sentido, en algo que me dé sustento. Ese es el objetivo final del trabajo. El trabajo es la manera como el hombre, a través de la modificación de la naturaleza, se encuentra a sí mismo. ¿Okay? Esto es lo más importante de todo. Por favor, quédense con esta idea porque esta idea es la más importante de todo. Nos deberíamos de sentir orgullosos del fruto de nuestro trabajo. Eso es lo que quiere rescatar el marxismo. El marxismo lo que quiere es que la gente se vea reflejada en el fruto de su trabajo, tenga orgullo del fruto de su trabajo, orgullo de su talento, de sus méritos, de sus logros, y esa recompensa sea lo que lo dignifique. ¿Okay? Esto es lo que el capitalismo no permite. Esto es lo más interesante y para mí esta es la crítica más fundamental de por qué es rescatable el pensamiento marxista hoy en día. La enajenación del trabajo, enajenación del trabajo o alienación del trabajo es la idea de que tú no eres libre para hacer lo que tú quieras. Tú eres libre de algunas responsabilidades bajo el capitalismo a medida que acumulas capital. Entonces, eres libre de vender tu trabajo, eres libre de vender tu tiempo. El problema, ¿cuál es? Que cuando tú haces un trabajo y eres obligado a cambiarlo por dinero para sobrevivir, tú no te ves reflejado en el fruto de tu trabajo. Y eso causa una crisis de identidad, depresión, ansiedad y una carencia de sentido del ser. ¿Ven? Ese es realmente el problema central del capitalismo. Desigualdad, destrucción de la naturaleza, segregación, abuso de poder, las guerras, toda esta irresponsabilidad son problemas secundarios. El problema es que bajo el capitalismo, el ser humano realmente nunca va a encontrar su verdadero potencial. Porque mientras tengas que trabajar para sobrevivir y tengas que trabajar para funcionar dentro de la sociedad, aunque sea una construcción bastante artificial, pues realmente nunca vas a trabajar libre para ti mismo, o sea, libre para las cosas que tú realmente pudieras hacer. O sea, solo hemos visto en los últimos siglos cómo funciona el hombre bajo la lógica de la competencia, del desarrollo desmedido, de la evolución como un fin en sí mismo. Solo hemos visto el comportamiento del hombre en ese sentido. Entonces, a ver, lo que pasa es de que si llega un alien y nos ve jugando fútbol, nos va a decir el objetivo del hombre es meter goles. Entonces, si llega alguien ahorita y analiza el comportamiento del humano bajo el capitalismo, va a decir, sí, claro, el comportamiento humano es acumular dinero y competir, porque pues estas son las condiciones materiales en las que estamos viviendo en este momento. ¿Ya entendieron lo complicado que es? Por eso es importante leer, raza. O sea, no hagan estos hombres de paja. De verdad es que, o sea, no saben la lástima, la vergüenza que me da cuando la gente dice de que, eres un zurdo, eres un socialista, eres un comunista. Es como que no saben de lo que están hablando, güey. Y me da tanta vergüenza que la gente no sepa lo que está hablando y haga ese tipo de comentarios. Se ven tan estúpidos. O sea, por ejemplo, el decir esas cosas como, no puedes tener celular porque eres en contra del capitalismo. Es como que, por Dios, güey, los libros no muerden. Lean, de neta. Y muchos de ellos aparte son gratis, güey. O sea, ¿tú crees que la humanidad, güey, puede progresar mientras la gente haga esos hombres de paja y esos comentarios tan ridículos sobre los demás? Es que es absurdo. De verdad les debería dar vergüenza. Y quiero terminar este video hablando sobre mi propia relación con el dinero, ¿ok? Donde la gente diga de que, no, pues tipo Diego critica el capitalismo, pero tiene tenis caros. O Diego critica el capitalismo, pero, no sé, gasta dinero en comida, lo que tú quieras, ¿ok? La idea, acuérdense, porque esto no lo saben porque nunca lo han leído, ¿verdad? Solo leen las frases que postean sus tías en Facebook y creen que con eso ya saben todos, o ven el video de un celebrity payaso de Argentina y creen que con eso ya entendieron siglos de teoría. Ok, ahí está. La idea del capitalismo, el socialismo y el comunismo es cómo se reparte el valor agregado de lo que se genera con la fuerza laboral. ¿Okay? El capitalismo, socialismo, comunismo, feudalismo, esclavismo, define quién se queda con el dinero o con el valor agregado que se genera de la actividad humana. ¿Okay? Bajo el capitalismo, ¿qué pasa? ¿Y por qué aquí la importancia de que Marx siempre habla de esta idea de la democratización de las fuentes de ingreso, que más bien eso lo dijo Simón Levy, que me parece una manera muy moderna de replantearlo, pero Marx hablaba de la apropiación de los medios de producción. O sea, Marx decía que un Estado comunista, los medios de producción le pertenecían a todos, en lugar de pertenecerle a unos cuantos. Piénsenlo así, porque hay gente que es dueña de tierras. Ahorita dirías, bueno, pues sí, pues tiene los estatutos de propiedad, tiene los contratos y alguien es dueño de una tierra. ¿Okay? Ahora váyanse para atrás, regrésense. ¿Okay?
¿En qué momento alguien dijo yo soy dueño de esta tierra? O sea, que alguien llegó y dijo esta tierra es mía, yo me apropio de ella y me quedo con esta tierra. Ok. ¿Y es legítima la apropiación de la tierra? ¿Y la renta de la tierra durante siglos? ¿Y la generación de ingresos de la renta de esos bienes comunes de manera ilegítima? ¿No genera desigualdad? ¿No genera un mundo torcido? El hecho de que, y no todos son de libre mercado, muchos son problemas estatales. Muchos estados negociaron y dijeron, ¿sabes qué? Yo te doy esta montaña a cambio de tanto dinero por corrupción, y seguramente fueron pésimos negocios, casi todos, pero alguien se hizo de bienes comunes y ahora resulta que a través de la apropiación de esos bienes comunes se construyen sumas abismales de dinero que generan todos estos problemas sistemáticos que son directamente vinculares a la economía moderna, a la economía de hoy. Entonces, mucho de lo que hablaba Marx era esto: tenemos que democratizar las fuentes de ingreso, ¿okay? Es desapropiar los medios de producción y los comunes. De hecho, a contrario de lo que mucha gente dice, pero pues de nuevo, la gran mayoría de la gente no lee y no sabe lo que está hablando, Marx no hablaba de acabar con la propiedad. Hay dos tipos de propiedades: está la propiedad personal y la propiedad privada. Las propiedades personales, o sea, tu casa, tu cama, tu cepillo de dientes, son tuyos. O sea, la gente que dice, es el comunismo, nada es de nadie, todo es de todos. No han leído un puto libro en su vida. Siguen leyendo sus noticias de Facebook de sus tías, güey, que comparten periódicos falsos de todos lados del mundo. Les debería dar vergüenza pensar así. Claro que no, nunca dijo eso. Hay dos tipos de propiedad: está la propiedad privada y la propiedad personal, y son diferentes. Hay tipos de propiedades que se pueden conservar. La pregunta que se tienen que hacer es, por ejemplo, ¿por qué el petróleo le pertenece a alguien? ¿Por qué estamos haciendo venta de agua en la bolsa de valores? ¿Por qué tus datos le pertenecen a Facebook? ¿Por qué tu intención se puede monetizar? Ese es el tipo de preguntas complejas para las cuales se necesita teoría. Para eso sirve la filosofía, aunque les dé miedo y aunque les dé alergia y aunque sean unos huevones que no les gusta leer. Para eso es la teoría, o sea, para eso es importante leer, ¿entienden? Entonces, bueno, mi relación con el dinero, ¿no? Después de haber dicho todo esto. La idea que defiende el marxismo y el socialismo es que la persona que genera el valor se debería de quedar con la mayor cantidad de valor agregado que genera. Esto es lo más importante, ¿okay? Lo que yo defiendo es que si tú trabajas, si tú haces algo de valor, tú te deberías de quedar con ese valor agregado, no un intermediario, que es lo que pasa en el capitalismo. Y digo, a ver, aquí estoy trabajando para Instagram probablemente. O sea, ¿quién genera más dinero con este video? ¿Yo o Instagram? Instagram va a vender sus datos por estar usando este feed y posteando su información personal y usando sus palabras favoritas, alimentando el algoritmo que más adelante les va a tratar de vender publicidad. Probablemente Instagram va a ganar más dinero que yo con esto. ¿Y quién realmente está generando más valor en este video? ¿Yo o Instagram? Ellos como plataforma, definitivamente sí, hay un costo de administración de plataforma, por lo cual, claro que merecen ganar, pero porque ellos son billonarios y nosotros no. Hay una renta de un servicio, de un pasivo. Interesante, ¿no? Entonces, no tengo problema con ganar dinero. Me parece que si la gente tiene talento, hace algo que los demás les parece valioso, me parece que tienen derecho a ganar dinero. No tengo nada en contra. Y de hecho tampoco me gustaría imponer la igualdad en el sentido de decir todo el mundo debería ganar lo mismo. No. O sea, me gusta dibujar, pero no soy Dalí, ni cerca. Ni Picasso, ni cerca. Me gusta escribir sonetos y no me considero Shakespeare. Claro que hay diferencias en talentos. Eso no es lo que no estoy pregando la igualdad como un fin último. El problema es que hemos crecido con muletas torcidas que ha imposibilitado el desarrollo de la humanidad y ha creado una separación absurda entre el ser humano y el valor de su trabajo. Lo que quisiera es que usáramos la tecnología, el progreso, el blockchain, que es lo que vengo platicando con Simón todos los lunes, para buscar maneras en que la gente pudiera ver más beneficio del fruto de su trabajo. Eso es lo que quisiera. ¿Okay? Entonces, no soy nostálgico, no tengo ninguna intención de regresar a la Unión Soviética. Tampoco soy falso, hipócrita, no defiendo los proyectos fracasados del socialismo en Latinoamérica, por ejemplo. Me parecen que son una catástrofe y hay más pruebas suficientes para decir que fueron un fracaso. Sí me parece que hay aprendizajes, pero al mismo tiempo tampoco soy un iluso. Me queda claro que el capitalismo no es un modelo, no es sustentable y deberíamos de ser mucho más críticos y ser mucho más radicales en entender lo que no funciona y los problemas que causa, ¿okay? Pero también a la vez tenemos que reconocer cuáles son las buenas cosas, las cosas rescatables que queremos mantener y buscar hacia adelante. ¿Les parece? ¿Mejoró un poquito el hombre paja que tenían de mí?
me siguen. La gente que me llama socialista y saben de quién estoy hablando, la gente que ahí se hizo un video bastante polémico que me dicen que soy un socialista, o sea, me encantaría. Estoy seguro que la persona que me llama socialista no sabe ni qué es. Entonces, eso es lo que me da más vergüenza. Me da vergüenza la gente que usa esas palabras y realmente no sabe lo que significa. O sea, que nunca ni siquiera ha intentado leerlo. O sea, lo usan como si fuera un insulto. Y a ver, vivimos en un estado de bienestar. Los correos los administra el Estado, el ejército los administra el Estado. Es más, el ejército de Estados Unidos probablemente es la institución más socialista del mundo. El ejército de Estados Unidos es la organización socialista más grande del mundo. Porque pues, les dan agua, comida, seguro gastos médicos y los mandan a robar otros países y a desestabilizar democracias. Pero está completamente fondeada por impuestos. O sea, depende cómo marques la óptica y cómo marques la pauta, podrías decir que el ejército de Estados Unidos es la organización más socialista del mundo. Y es un gran empleador. Qué raro, ¿no? O sea, tengan cuidado con usar esas palabras que no entienden porque arriesgan a verse bastante tontos en el empleo de estos hombres de paja. Y sobre todo cuando los usan para insultar a los demás. O sea, si lo usan dentro de un contexto de, a ver, estoy tratando de debatir un punto, pero no sé exactamente qué significa el concepto, pues válido, ¿no? O sea, creo que todos podemos caer en esas falacias. Pero usar esos conceptos para insultar a los demás, sin entender lo que significan, híjole, güey, es como escupirle un abanico. La gente se ve bien estúpida hablando de esas cosas, güey, si no sabe lo que es. Entonces, bueno, tengan cuidado con las críticas. Ando bloqueando bastante gente porque veo bastante gente muy mal educada, muy ignorante y muy prepotente, y es una combinación que me molesta bastante, obviamente porque la veo en mí también. Entonces, nada más que quería aclarar este par de puntos, porque pues, la gente dice que, pues, ¿cómo le hace Diego para vivir? ¿Y por qué no te vas a vivir a un bosque si eres en contra? No, al revés. Lo que me encantaría es que cuando la gente haga un trabajo, que se recompensara de manera justa, ¿no? Y qué difícil vivir en un mundo donde no te veas reflejado en el fruto de tu trabajo y tengas que buscar una personalidad solo a través del consumo y de la deuda, porque pues aparte de la manera como está estructurada la economía, pues no hay realmente mucho potencial de crecimiento para los demás. Y siempre recuerden esta frase, ¿no? Que es la frase que me parte el corazón. El tema de la naturaleza humana es complicado, y la frase esta del premio Nobel creo que fue de matemáticas, si no me equivoco, que él decía: no me impresiona tanto la inteligencia de Einstein, sino que me deprime pensar en cuánta gente con el mismo talento o más inteligentes que Einstein nacieron y murieron en la pobreza. Y en ese sentido, cuando se habla de la naturaleza humana, que de hecho a este tema le quiero dedicar un video entero, porque es un tema bastante interesante. Me es tan importante el tema de la naturaleza humana porque en nombre de la naturaleza humana se han cometido atrocidades históricas. Normalmente lo que hace la gente es decir, esta es la naturaleza humana, y este es el mejor sistema que refleja la naturaleza humana, entonces este debería ser el sistema ideal, ¿okay? Y en nombre de la naturaleza humana se cometen atrocidades. Lo bueno es que lo que he leído, y hasta donde está mi punto de convencimiento, y si alguien cree que estoy equivocado, que me trate de convencer, es que no existe tal cosa como una naturaleza humana dura. Sí existen algunas cosas instintivas y existen algunas características intrínsecas del comportamiento humano, pero son mucho menos y más primitivas que las que usan para construir, por ejemplo, el hombre económico, el hombre racional, el darwinismo social, que son ahorita muchos de los saberes inconscientes que tiene la gente, porque cuando tú le pides a la mayoría de la gente cuál es la naturaleza humana, dicen la competencia, ¿no? Y la solidaridad, papá, y la hermandad, y la empatía, y la fraternidad. O sea, y todos esos valores donde quedan en contra, ¿no? No digo que la competencia sea parte de nuestra naturaleza, pero no me parece que sea el factor determinante que debería dar forma a toda la sociedad. Ni siquiera me parece un valor más digno que los demás. Y deja tú, habría que hablar también de su utilidad, ¿no? Porque pues, las cosas que se han hecho en nombre de la competencia, aún desde la óptica utilitaria, con la cual tampoco estoy de acuerdo porque me considero un poco más deontológico, tampoco me parece que hace mucho sentido. Entonces, hablar de la naturaleza humana es un tema peligroso. Por eso uso siempre este ejemplo del estadio de fútbol, ¿no? Vemos al hombre jugando fútbol y decimos que es el hombre goleador, ¿no? Que es el ejemplo que usó, de hecho, Ernesto Castro en el podcast que hicimos con él. Y mucho de lo que habla Marx del materialismo histórico, y por qué me gusta tanto como corriente filosófica el materialismo dialéctico, es que el hombre es aquello que puede ser en sus condiciones materiales. Un hombre creado por un lobo es un lobo, no se comporta como un lobo. Un hombre creado en bienestar, en bondad, pues tiene mayores posibilidades de bienestar y de bondad. Un hombre creado bajo condiciones absolutas de presión, competencia y comparación con el otro, pues probablemente va a ser un hombre sumamente competitivo, déspota, que va a hacer todo por tal de pasarse por encima del otro. Por eso es peligroso darle las condiciones materiales dignas a los demás
es permitirles que alcancen su verdadera esencia. Y justo, y aquí voy a terminar con esto. Es una pregunta también compleja, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿La esencia o la existencia? Y pues yo creo que desde el materialismo histórico, del materialismo dialéctico, primero viene la existencia y luego la esencia. Acuérdense del pienso, luego existo. Pues no, porque si no hubieras existido, no hubieras pensado en nada. Qué complicado, ¿no? Bueno, háganse más dudas, lean más cosas, dejen de atacar a la gente por